Están pasando cosas muy novedosas en el escenario chileno en el último tiempo. Estamos viendo una polarización de los extremos, estamos viendo muchas fake news, mucha deshonestidad en las redes, ministros que están abiertamente apoyando a un determinado candidato. Pero dentro de todo este saco de cosas novedosas y distintas, una en particular queremos indagar, que tiene que ver con el Partido de la Gente, con el ex candidato Franco Parisi y este tercer lugar inesperado para muchos, sobre todo si el candidato no puso un pie en territorio nacional. Para poder indagar en el fenómeno Parisi, los votantes, para dónde se distribuye el bolsón y muchas otras cosas, tenemos de invitado a Giancarlo Barballelata, de los Bad Boys del Partido de la Gente. Bienvenido, Giancarlo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Así que un saludo y un abrazo a todos los que nos están escuchando. Ya, primero que todo decirte que yo jamás he visto un programa de ustedes, así que tengo puras dudas y todo lo que tú me digas puede ser novedoso para mí. Así que bueno, primero preguntarte en qué está el Partido de la Gente, París, y cómo ven el mundo electoral o este enclave entre Boric, Kast. ¿Cómo ven Chile en este momento ustedes? Mira, al igual que todos los chilenos, yo creo que estamos viviendo momentos de incertidumbre, más allá de que salga una encuesta u otra, efectivamente no se sabe qué va a suceder. Ya sabemos que en política 3 semanas es un mundo, es una vida, pueden pasar muchas cosas. Y nosotros como Partido de la Gente estamos tranquilos, se trató de hacer lo mejor posible, casi 1 millón de chilenos prefirieron esta opción, que yo creo que más que por la persona pasa por un programa, y yo creo que eso es una buena noticia, que se despersonalice un poco la política y la gente termine votando por ideas. Y ahora nosotros, mira, hemos vivido el caricello de los medios, porque 3 meses prácticamente todo lo que se hacía acá era malo, era negativo, la prensa que tuvimos fue muy, muy dura con nosotros, pese a que el partido recién se estaba realizando, y ahora estos últimos 10 días somos buenos, hay noticias positivas, todo el mundo quiere saber de qué se trata. Entonces la gente, el militante o los que están en ese 1 millón de votos han visto un cambio tremendo en cómo lo trata la prensa al partido ahora, que parece que es importante porque puede definir la elección para un lado o para el otro. Claramente ahora todo el electorado del Partido de la Gente empezó a cotizarse como en la bolsa y empezó a ganar valor, y ahora es como la prima dona del tablero de ajedrez. Sí, es que fíjate que los números, cualquiera que haga un análisis matemático te da que evidentemente el público es Sichel, puede hacer sus requerimientos, ¿cierto? Puede a regañadientes, pero va a votar por Kast prácticamente en su mayoría. Y lo mismo sucede con Proboste, Meo y Artés, a regañadientes, pero van a votar por Boric. Y yo creo que la elección va a estar reñida, 2 o 3 puntos de diferencia, no creo que más, va a haber muy poquito. Entonces, evidentemente que el 13% prácticamente del Partido de la Gente inclina fácilmente, o sea, no se necesita que todo el Partido de la Gente apoye a uno u a otro, basta con que un poquito se incline para un lado o para el otro, y eso puede hacer ganar la elección a uno u otro candidato. Así que en eso están ahora, hay mucho coqueteo por la prensa. Ayer vimos que Boric lanzó una propuesta prácticamente calcada del programa de gobierno de Franco, y yo creo que esa es la idea, más que aquí sentarse a negociar y vender un cupo más, un cupo menos, que no es lo que queremos nosotros por lo menos, es que las ideas sean las que triunfen, y ojalá el que tome más ideas del Partido de la Gente pueda llevarse la mayor cantidad de votos del Partido de la Gente, porque la gente es libre de votar por quien quiera. Giancarlo, al momento ustedes de construir o participar en la construcción del programa, ¿dedicaron algún análisis a entender lo que fue el llamado estallido social como un input para la construcción del programa? Y si fue así, ¿cuál fue el diagnóstico que ustedes concluyeron de lo que les pasó en ese momento, lo que está pasando en Chile?
Mira, tú dijiste al comienzo un candidato que no estuvo en Chile, ¿cierto? Y yo creo que hay crítica por ese tema, hay explicaciones por ese tema también. Pero yo le daría una vuelta a esa pregunta. ¿Por qué 1 millón de chilenos vota por candidatos un candidato que está afuera teniendo a los otros adentro o en Chile? Entonces, eso no es menor. Acuérdate que todo Chile hizo un gran análisis por la marcha del 1 millón de personas. ¿Te acuerdas uno de los grandes días del estallido social, el día que se congregó más gente? Bueno, la votación de Franco Parisi también es una marcha de 1 millón de personas. Y algo quiere decir. Significa que esa gente, teniendo a los candidatos en Chile, no se sintió representado. Candidatos con mucho más recursos, con apoyo de partido, con prensa buena y mala. Nosotros teníamos solamente prensa mala. Y eso quiere decir, y te lo reflejo de una forma, la gente nos decía a nosotros, ok, Franco está afuera, pero los candidatos de acá yo nunca los he visto. La gente omite cuando el candidato va a la feria cuando quedan 2 semanas para la elección. O sea, la gente entiende que eso es un oportunismo, que no es una persona que va a andar transitando por la feria. Quiere tu voto, quiere tu foto, y eso yo creo que ya hace rato la gente lo entendió. Y por eso es que a algunos candidatos les fue re mal cuando fueron a la feria, porque la gente está cansada. Entonces yo creo que muchos de los análisis, respondiendo a tu pregunta, de la candidatura del 2013, se repitieron el 2021 con estallido de por medio. Muchas de las cosas que se dijeron en el 2013 no se solucionaron, quedaron abiertas. De hecho hay un programa de Franco el 2011 donde le dijo a Copano, me acuerdo, y le dijo, acá si no se solucionan las cosas va a haber un estallido social. Está el video, lo pueden buscar, 2011. No se tomó en cuenta en ese momento, se le acusó de extremista, medio loco, la olla empezó a hervir hasta que explotó, y yo creo que fue la misma gente. Fíjate que hay una encuesta que posterior al estallido de estas típicas electorales, y Franco salió primero. 2 años atrás, él estando en Estados Unidos, creo que se estaba yendo a Estados Unidos en ese momento, y salió primero porque la gente entendió que el estallido era parte de todas estas cosas que no se solucionaron, de AFP, de impuestos específicos, de tantos abusos, de corrupción. Acuérdate que todos los procesos de corrupción vinieron, Penta, Sokimich, posterior al 2013. Entonces esa era la gran lucha de batalla de Franco. Entonces creo que ahí una gran parte de gente dijo, parece que este flaco no estaba tan equivocado, y yo creo que se mantuvo una gran votación y ahora sumó otro poco, por eso creció. Claro, una de las hipótesis o de lo que se comenta, que yo también comparto, tiene que ver con que finalmente Franco Parisi, bueno, y el movimiento en general, capitalizó el descontento con la política. Porque finalmente el estallido también tenía que ver con eso. Ahora, absurdamente, el mismo sistema político terminó generando algunas cosas con tintes grotescos para uno o para otro lado, que parecieran ser bastante inadecuadas desde mi perspectiva para lo que uno ve, porque un candidato se anichó un poco más en el tema del orden, contra delincuencia, como si yo estabilizo el país, todo lo demás puede fluir. Y por el otro lado, los derechos sociales, los derechos de las minorías, como que si satisfacemos esto, el país va a prosperar. Pero en realidad lo que yo escuchaba en la calle, yo estuve en esa manifestación multitudinaria, y la cuestión versaba sobre el abuso, la impunidad y el descaro. Básicamente la emocionalidad del que descubre y mira a la cara del que te está estafando y dice, para que te estoy mirando. Y yo creo que justamente Franco se paró desde ahí. Y miró al sistema y le dijo, oiga, pero si usted me está estafando, usted me está engañando. ¿Cómo ves ese encuadre? Mucha gente del Partido de la Gente señaló que anduvo en esas marchas. Por ende, es míope pensar que la marcha de la gente era del Partido Comunista, ahora la gente del Frente Amplio, que ellos, yo sé que intentaron capitalizarlo al máximo y que en el fondo lo que la gente quería era más izquierda y menos derecha. Para nada. Mucha gente estaba descontenta contra todo. De hecho, anécdota, había marchas donde la gente iba con letreros y un letrero contradecía al otro. Habían cosas así, pero todos marchaban porque estaban en un descontento generalizado. Mira, yo creo que capitalizar el descontento podría ser un poco injusto, porque eso tú lo puedes capitalizar con no ir a votar, que siempre ha sido un grupo grande, lo puedes capitalizar con nulos, con blancos, estaba la lista del pueblo,
están los candidatos, no sé, Artés, que también es mucho, también muy outsider, pero cuando tú llegas ya a 1 millón de personas, sales en tercer lugar, tienes parlamentario electo, yo creo que es mucho más que el descontento. Me parece quizá un poco injusto esa crítica, porque si bien Franco puede tener problemas como cualquier persona, que aquí nadie tiene, todos tienen tejado de vidrio, sobre todo en el área de la política, problemas que evidentemente él puede haber solucionado, que está solucionando. Claramente aquí hubo un ataque más o menos generalizado de los medios. Si tú ponías un matinal a un mes de la elección, era prácticamente el candidato más atacado por lejos, y yo creo que eso le jugó en contra a los medios, porque la gente sintió que aquí izquierda y derecha están atacando al que está de afuera, y que a veces les dice verdades que los otros no son capaces de decir. El tema de los sueldos, ¿cuántos años venimos escuchando a Giorgio Jackson diciendo que se quiere bajar el sueldo y no se lo baja? Pues, si ese es el problema. Ya no basta con tu intención, y después cuando te pillamos bajándotelo, lo estás donando a tu propio partido. Entonces eso ya hastió a más no poder a la gente, y va más allá de eso. Franco ha tenido una comunicación directa, tiene un rol de profesor, enseña muchas cosas, explica muchas cosas. Yo creo que pegó muy fuerte una explicación que dio, no sé si la escuchaste, sobre el tema de la inmigración. En el norte prendió mucho ese video. Hay un video que tenía más de 2 o 3 millones de reproducciones, y explicaba el negocio de la migración desde un punto de vista técnico, más pragmático, no el romanticismo de ayudar al hermano extranjero, no. Dio una explicación técnica que yo creo que prendió mucho ya en Antofagasta, en Arique, y por eso es que en el norte le fue bien. Pero no solamente capitalizando el rechazo, enseñando, educando y dándote algunas luces de por qué pasan las cosas que pasan. Si no hay tantas coincidencias, hay muchas cosas que van encaminadas y hacen que le convengan a uno o a otro. Sí, yo comparto. Yo creo que, bueno, yo había sacado un poco el rollo a Parisi en su primer intento de presidente. En ese momento tenía mucho más aparición en la televisión, porque él ya venía apareciendo en la televisión antes de ser candidato. Por tanto, yo tuve la oportunidad de verlo en la pizarra explicando esto, salía con su hermano, y ya era un personaje que ya había irrumpido en la escena pública. Por tanto, yo ya tenía una imagen de Franco. Y bueno, después llegamos hasta el presente, pero él siempre tuvo una aproximación más técnica, más pragmática, que en ese sentido también es menos política. Por lo mismo, porque no tiene una tensión política de equilibrar nada, sino que él tiene una aproximación pragmática de acá está el problema, acá está la solución. Y yo creo que eso termina haciendo mucho más sentido en el pensamiento práctico de la gente, porque no lo enreda en la política, porque la política requiere acuerdos, tiene tensiones, tiene lealtades, tiene bases. Entonces justamente aquí a mi juicio lo que pasa es que se rompe el enclave político y se entra a un enclave más técnico-pragmático. Y yo creo que eso hizo mucho más sentido, porque es como decir, mira, si el problema que yo tengo es que el migrante está aquí, afuera de mi casa ya hay 1000. Y ese es mi problema. Esto de que si los derechos humanos del mundo mundial y la belleza de la humanidad, es una cuestión que en la cotidianidad de las personas está fuera de la estratosfera. Fíjate que hay un dato súper anecdótico, que él en Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia y Ñuñoa se movió entre el 1 y el 2% de la votación. O sea, le ganó a Artés. Y eso a ti te da a entender que ese núcleo, que es donde se construye prácticamente las decisiones de negocio, los medios de comunicación, la política, el poder, no le interesa prácticamente ninguna de las temáticas que la que habla Franco. Por ejemplo, Franco se abanderó con el impuesto específico a los combustibles, porque cree que si te baja 200 pesos te va a ayudar en mucho al bolsillo de las personas. Al que gana 5 palos, al político, el senador, le importa nada que baje el impuesto específico, no es tema para ellos. Vive su vida, subió 200, subió 100, le da lo mismo. Al taxista le cambia eso, él trabaja 3 meses del año pagando solamente el impuesto específico.
Entonces hay gente que es muy significante el mensaje de Franco, y por eso es que cuando yo escuchaba, no sé, Radio Duna o algún análisis en Canal 13, hablaban todos los que viven allá, en Las Condes, en Providencia, y ellos me acuerdo que tiraban una talla y decían, oye, ¿conocen a alguien que vote por Franco? No, yo no conozco a nadie. No, si este es un personaje que va a sacar un 1, un 2%, porque viven en una burbuja, si es realmente una burbuja, pero tú sales a los Andes, en Calera ganó, Calera, imagínate una zona de la quinta región, en Calama arrasó, en Antofagasta, y te das en el sur ganó CAS. Entonces hay realidades súper distintas que lamentablemente el análisis míope que hacen los mismos 10 analistas de siempre, los mismos 10 periodistas de siempre, ellos conversan con sus mismos amigos, toman café con las mismas personas y encuentran que está todo bien o todo mal según su visión. Pero allá afuera en Chile hay varios Chiles distintos. Yo creo que Franco tocó la tecla de un gran grupo. Lamentablemente no pudo llegar, porque varios análisis han dicho que si llegaba a exponer su idea en los debates, era muy probable que era imposible que bajara al 20%. Mucha gente lamentablemente nos dijo, si no estaba en Chile no puedo votar porque no lo siento comprometido acá en Chile, y probablemente habría sacado muchísima más votación, quizás incluso para poder pasar a segunda vuelta. Imagínate lo que te estoy hablando. Es tan potente el discurso, la propuesta, que incluso superó algún problema que pudo haber tenido, e incluso superó el tema de no estar en Chile. Así que yo creo que ahí la pregunta es al revés. El resto de los candidatos estaban acá, recorriendo con dinero, con prensa, pero no estaban tocando ninguna tecla que le hiciera sentido a gran cantidad de chilenos. Ese es el problema. Es que curiosamente y justamente también cuando, por lo menos yo caracterizo el polo Kast o el polo Boric, siguen siendo minorías. Yo siempre prefiero hablar del padrón total electoral, porque claro, del 47% que votó, uno sacó un 26 aproximado y uno un 28, pero del padrón total estamos hablando de que uno sacó menos del 14 y el otro menos de un 13. O sea, digamos que incluso las grandes mayorías son minorías. Claro, por eso es que gana un presidente, y al día 2, aunque tú saques el 51%, al día 2 ya tiene un 60% de la gente que no estaba contigo, un 70% de oposición. Y por eso que los analistas dicen, oye, pero ¿cómo acaba de ganar y ya tiene una aprobación tan baja? Claro, porque te aprobaron un porcentaje de un porcentaje de un porcentaje, pero allá afuera hay mucha gente opinante. Ahora los niños de 14, 15 años tienen opinión. Hay muchos adultos mayores de 70, 78 que dicen, por el COVID, por cualquier razón, me cuesta ver, no voy a votar, pero también opino, también tengo opinión, y esa gente tampoco está de acuerdo con eso. Sí, el gran problema que tenemos en Chile es la baja participación, y aquí yo encuentro que han sido muy miope todos los actores políticos, porque lo único que han hecho es criticar un movimiento nuevo. Lo criticaron, pero desde que nació le encontraron 1000 problemas. Pero lo que está haciendo este movimiento nuevo es representar a un grupo de personas que está allá afuera en la calle, que miraba a la izquierda y no se sentía representado, que miraba a la derecha y no se sentía representado. Pero es súper triste tú como ciudadano mirar lo que te entrega el escenario político y decir, con ninguno, no me interesa ninguno de ellos. Entonces le hace muy bien a la política que haya otro personaje, en este caso Franco, podría ser otro, que mueva 1 millón de personas y diga, mira, yo creo en la política, pero con soluciones como él. Y bueno, ganará el que tenga más representación, y ese es juego a la democracia. Pero yo creo que hay que valorar eso. En Antofagasta, fíjate que aumentó la participación electoral, y justamente en el lugar donde ganó él. Entonces, más que pensar a quién le quitamos votos, es, oye, este compadre levanta gente a votar que el resto no levanta. ¡Qué bueno! Hay que competir en buena lid, hay que competir, pero es bueno para la democracia que haya más representatividad. Si no, nos vamos a ir al carajo con aprobaciones del 3% en el Congreso, 4% el presidente. ¿De qué estamos hablando? Sí, yo comparto bastante lo que tú dices, porque la verdad que yo percibo un desanclaje entre lo que yo intuí, sentí de lo que movilizaba el estallido social, que finalmente no encajó en Apruebo Dignidad, ni tampoco encaja en el enclave de José Antonio Kast. Porque finalmente uno pudiera decir, sí, Apruebo Dignidad supo leer tan bien y se autoproclamó como los herederos, representantes y defensores de todos
todo el malestar de Arica a Punta Arenas y sacáis un 13% con un programa que parece, bueno, es la sumatoria de todas las pedidas juntas nomás, o sea, como que en realidad es más o menos eso. Yo sé que es un reduccionismo, no es para faltarle el respeto, pero digamos que básicamente apoya todo lo que uno pudiera apoyar en algún momento. Y sacar un 13%, y digo 13 porque justamente no generó adhesión, primero para que la gente saliera a votar, obviamente uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que si todo este malestar social tan bien descrito por ellos, nadie se levantó a votar ni por eso y salieron segundos? ¿Cómo tú miras esa realidad? Yo creo que están con el diario de los años 90, están muy atrasados. Yo creo que están con un dogma terrible que lo único que le hace es daño a la política. Nosotros, yo creo que éramos la mejor opción, no porque seamos nosotros, sino que era algo equilibrado. Yo el otro día lo decía en Mentiras Verdaderas, yo le decía, hay una propuesta emblema de cómo es la visión del partido de la gente. Y te lo doy en un ejemplo en el agua. La izquierda quiere estatizar el agua y la derecha quiere privatizar el agua. Ok, pero no hay agua. ¿Me entiendes? Que la política no se encarga de los problemas reales si la sequía es real. Pues yo sé que hay un eslogan que dice no es sequía, saqueo, y que debe haber algún aprovechador ahí que ocupa el agua de las personas y lo hace, pero está bien, existe, ok, hay que solucionarlo y sancionarlo, pero no hay agua, los ríos se están secando, hay zonas que hace 10 años eran muy cuantiosas y hoy día no hay agua y probablemente sigamos en sequía. Entonces ahí es donde tú ves que la política no soluciona el problema y Franco dice, mira, analicé 10 países que están con sequía igual que nosotros y tienen este tipo de soluciones, implementémoslas lo antes posible porque de aquí a 5 años más nos vamos a quedar sin agua en Santiago y en la zona sur. Y la política lo único que está preocupado es que no roben el agua, que el agua es del Estado, que el agua es del privado y nos estamos quedando sin agua. Yo creo que ese tipo de conversaciones no se están teniendo, los problemas se empiezan a crecer y esa extrema ideologización de la política nos está haciendo un tremendo daño. Yo te pongo un ejemplo, en un condominio, yo sé que también esto es muy reduccionista, pero en un condominio a ti te importa bien poco si el administrador es de derecha o de izquierda. A ti te importa que la basura esté en el lugar de la basura, que el ascensor funcione, que haya seguridad y que los focos estén iluminados. Esa cosa simple, hoy día el Estado no la está cumpliendo porque la basura no está donde tiene que estar, la iluminación no está funcionando, no hay seguridad. Entonces los temas ideológicos donde quizás entra la política, el tema de aborto, quizás temas más de valores, son 4 o 5 temas. Pero el resto, el ciudadano está exigiendo cuestiones prácticas, concretas, que quizás no tienen mucho que ver con la política. Y ahí es donde nosotros decimos, si la izquierda presenta un proyecto bueno, es bueno, no me importa que sea de izquierda. Y si la derecha presenta un proyecto que es bueno, lo vamos a aprobar porque es bueno para la gente, para todos. ¿Cachai? Y eso yo creo que están súper lejos, se declaran oposición, lo cual todavía nosotros creemos que es muy antiguo. Si gana un presidente, nosotros queremos ser de proposición, trabajar con usted, gane quien gane. Y eso yo creo que no se ve en la política nacional, queremos refrescarlo un poquitito con esa visión, ojalá que perdure y que no nos vean como enemigos. Si aquí cuando gana el país ganamos todos. Pensar que vamos a tener un país incendiado no va a beneficiar absolutamente a nadie. Sí, comparto con lo que tú señalas porque es bien curioso el fenómeno de cómo finalmente la misma política, los mismos que todos decíamos, oye, no son capaces de ponerse de acuerdo para solucionar nada y como no se ponen de acuerdo estamos todos sufriendo. Y justamente de ahí venía el corazón del rechazo, uno decía, estos tipos que están acá no han sido capaces, no han sido competentes y parecen no estar interesados y aparentemente ni siquiera parecieran poder hacerlo de tantos amarres y compromisos y financiamientos ilegales por todos lados, de que al final tú decís, la gente está aburrida de esas peleas de la izquierda y la derecha porque finalmente no se soluciona el problema, pero cada 4 años viene una aspirina. Entonces justamente una aproximación más libertaria en el sentido de oye, si esta cuestión yo no le tengo que cuidar ni a SVAL, ni le tengo que cuidar al Estado, acá hay un problema, analicemos el problema, veamos la solución, evaluemos las propuestas de un otro lado, hagamos un análisis adaptativo, crítico y tomemos la decisión más pertinente para el caso. Y uno dice, bueno, eso suena sensato. Y yo creo que por ahí va la... No es mucha la innovación. Por ejemplo, una de las grandes propuestas era eliminar el IVA a la canasta básica.
¿A quién le pega la canasta básica? Al que gana el sueldo mínimo. Claramente casi se va todo su sueldo en productos básicos, pan, azúcar. Tú sabes lo que es ir al supermercado hoy día, con menos de 70, 100 lucas, una compra grande no te va. Entonces, 2 o 3 compras al mes se te acabó el sueldo. Entonces, si eliminamos el IVA de la canasta básica, de hecho hay varios informes que probablemente la gente va a consumir más, va a comer un poquito mejor, va a tener más productos, y obviamente eso va a beneficiar a las pymes, se va a mover más la economía, y es residual lo que va a afectar en la recaudación del Estado cuando tú tienes un mercado un poquito más potente. Para eso son las propuestas económicas que están bien estudiadas. Ahí yo quizás pongo ahí el freno ahí a la izquierda, que es muy irresponsable a veces con sus propuestas. Nosotros, te lo digo, si nos vemos un poquito más cercanos a las propuestas económicas de CAS en este caso, y nos vemos un poquito más cercanos a las propuestas de libertades, de alguna área de valóricas quizás con Boric. Entonces nosotros nos sentimos al medio, probablemente estamos en el jamón del sándwich ahí al centro, diciendo hay algunas cositas buenas de acá, algunas cositas buenas de allá, y yo creo que al final esto se construye entre todos. Si nosotros tenemos una mitad que está absolutamente representada y la otra mitad del país que se siente viviendo en cualquier lugar, eso igual no va a funcionar. Tiene que haber un conglomerado que ejecute cosas más o menos intermedias, porque muchas cosas que para ti son absurdas, para los otros son más absurdas todavía, y eso significa aprender a vivir en comunidad. Somos todos distintos, somos súper diferentes, pero tenemos que tener una forma de vida en común, y yo creo que eso no lo generan las ideologías dogmáticas, me parece incluso bastante trasnochada. Giancarlo, tenemos que ir a un breve corte comercial, pero me quedo con la última parte de esta intención de un pensamiento libre para dar con soluciones que avance en la búsqueda de la solución y no en la búsqueda de la coherencia con el propio ideario ideológico. Claro. Porque si uno va diciendo qué tan coherente es esta decisión con mi ideología, uno deja de atender a la solución del problema. Uno busca coherencia con sus bases, y eso nunca ha permitido atender a la situación con la claridad necesaria. Quédese con esa reflexión, volvemos en unos minutitos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia, y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl, o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan, y muchas gracias, Clínicas Nueva Costanera, por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias, Regio, por estar con nosotros. Bienvenidos de vuelta. Estamos teniendo una interesante conversación con Giancarlo Barbayelata del partido La Gente, de los Bad Boys. Estamos teniendo una conversación prescindiendo de ideologías y tratando de aproximarnos a la realidad como la percibe cualquier ciudadano que no se le ha ido a Marx ni tampoco a algún otro prócer como Alex Kaiser del otro lado. Simplemente constatamos que hay un problema y tratamos de solucionarlo porque nos pega a nosotros. Giancarlo, cuéntanos un poquitito más. ¿Cómo ven el país en el sentido de que todavía nos siguen tratando de vender las mismas dos alternativas, cuando mucha gente dice que ninguna de las dos es una alternativa?
Sí, sí, es que yo creo que se sigue repitiendo el problema, la solución sigue siendo la misma y ya sabemos que cuando uno repite, probablemente se va a encontrar con el mismo resultado. Yo espero que ahora con la llegada de Internet, con la llegada de los medios alternativos, esto vaya cambiando. Hoy día la verdad está en muy pocas manos, hay 3-4 diarios, 3-4 canales que tienen las grandes voces. Y como te decía, si ellos creen que su verdad es la única y estamos todo el resto equivocados, no vamos a construir nada. Hay una buena noticia con la democratización. Hoy día hay muchos canales, muchos youtubers, muchas opiniones distintas porque somos distintos, y eso yo creo que va a democratizar bastante la opinión pública. Va a hacer que no necesariamente lo que me diga Canal 13 es la realidad, quizás yo puedo interpelarlo, puedo realmente tener otra decisión, tomar otra alternativa, y yo creo que ahora esta campaña va a marcar ejemplo, quizás a nivel internacional. Han habido algunas llamadas de otros países porque también le llamó la atención, más allá de que Franco no estuviera en Chile, que la campaña haya sido 100% digital y fuera de los grandes medios. Demostró que tú puedes crear tu propio canal. Nosotros teníamos nuestros propios programas y la gente se informó con nosotros y nosotros pudimos exponer nuestras propuestas que los medios nunca nos dieron la oportunidad de exponer. Así que por ese lado yo lo veo positivo. Significa que así como llegó este grupo de ciudadanos organizados, pueden llegar otros y pueden haber varias verdades que nos saquen un poco de esta dicotomía o falsa dicotomía de izquierda y de derecha, que lo único que hacen es echarse la culpa uno a otro constantemente. Oye, Giancarlo, ¿cómo ves el sector de Kast? ¿Cómo ven la lectura que ellos tienen o la propuesta que ellos tienen? Hablamos recién un poquitito del sector más de Apruebo Dignidad. ¿Cómo ves el otro polo? Porque finalmente es como o es esta o es la otra y ninguna otra. Así que escoge esta o la otra. Yo, así como lúdicamente, hacía como un microcuento y decía: Chile tiene hambre, hay un plato de sopa, el sistema político te ofrece un tenedor o un cuchillo para tomarte la sopa, el cuchillo pelea con el tenedor y botan la sopa, fin de las transmisiones. Sí, efectivamente, así como cada grupo tiene sus problemas, ¿cierto? En el caso de Kast, hay un tema de libertades personales, hay un tema de quizás no se ve, por ejemplo, el tema del Ministerio de la Mujer. Nosotros creemos profundamente que el hombre y la mujer son iguales, tienen igualdad de derechos, y debiésemos avanzar a que quizá en el futuro no exista el Ministerio de la Mujer, pero no exista porque tengan tantos niveles de participación como los hombres, que no sea necesario, que no haya violencia contra la mujer, entonces que no sea necesario, pero en un largo plazo, en un horizonte donde se vaya avanzando. Hoy día tenemos violencia contra la mujer, tienen menos participación laboral, tienen falta, algunas no llegan a los niveles de educación de los hombres, entonces algo pasa ahí, no detectarlo es muy míope. Entonces si puede haber un ministerio encargado de igualar esa cancha, enhorabuena, y ojalá que nos demoremos poquito en que la cancha esté tan igualada que ya no sea necesario. Pero en este caso ahí José Antonio con una propuesta que obviamente no es del gusto nuestro. Nosotros creemos que se requiere, que es necesario. De hecho, una de las propuestas de Franco era crear el Banco Estado Mujer, una nueva línea interna, porque ellas recibían peores créditos hipotecarios, les daban menos plazo, por ende subían los dividendos, les daban mayores tasas y fíjate que eran mejores pagadoras. Entonces estaban en el peor de los mundos. Entonces, como ya el mercado tomó esas decisiones, o lo que pasa en ISAPRE, que les dan los planes más caros, como ya el mercado ya fue injusto con ellas, hay que corregirlo con algún tipo de lineamiento. Yo creo que ahí es donde se cae quizá la propuesta de José Antonio Kast. En lo económico yo creo que hay varias cosas que se pueden compartir, pero con el último Kast, no con el Kast diputado. Acuérdate que él votó en contra de bajar la dieta. Hubo un momento que también votó por subir impuestos. Nosotros estamos en contra, o sea, estamos a favor de bajar impuestos. Después lo fue un poco remediando, acercándose un poco a nuestra postura. Así que por ese lado yo creo que también tienen sus pros y contras, pero ojalá que se alejen de lo dogmático y pensemos en soluciones reales para las personas. Giancarlo, en el escenario hay algunas personas que dicen que nos estamos polarizando y otros dicen que no es tanto. Hay algunos como yo que ven que el riesgo va creciendo.
porque finalmente estamos observando cosas que son bastante peligrosas a mi juicio, como por ejemplo que un ministro declare básicamente un apoyo, donde uno espera que el Estado se mantenga un poco neutral. Claramente uno pudiera entender si hay alguna cosa aberrante que está sucediendo, uno pudiera entender que la ética sobrepasa las buenas costumbres, pero digamos que los partidos políticos que dieron sostenibilidad a Chile están casi moribundos. Se están posicionando dos partidos que no tienen un gran bagaje. Uno no pudiera saber con quién va a gobernar José Antonio Kast. Tú decís, bueno, más o menos uno que otro, pero ¿con quién va a gobernar? Y Boris, tú decís, ya más o menos uno que otro, pero hay cosas que uno dice, bueno, se está desmantelando la red que fue la transición, los partidos del orden, que era más o menos todo parecido, de que votación tras votación uno tenía esta sensación de que pase lo que pase, no pasa nada, y ahora estamos en esta sensación de que si algunos, con la emocionalidad de que si pasa Chile va a arder, y los contrarios, que si pasa el otro esto va a arder, y por tanto tenemos que votar en contra del otro para salvar a Chile del monstruo que está al frente. ¿Cómo ves tú la percepción de riesgo? Mira, eso es grave porque significa que están en la caricatura del bueno y el malo. Y eso es muy infantil en la filosofía política. Yo soy el bueno, tú estás malo, yo estoy bien, tú estás equivocado. Y eso no es así porque cada uno somos distintos. Hay cosas que a mí me mueven, que quizás no te mueven a ti. Y eso no significa que yo estoy bien y tú estás mal. No entender eso es realmente volver a la política casi prehistórica o cómo solucionar los problemas de los Neandertal. No podemos avanzar en esa dirección. Hay ciertos criterios que tenemos que afinar, evidentemente, pero tenemos que entender que somos todos distintos y que es una casa donde tenemos que caber todos. Y esa es una realidad. Si a ti te gusta ver series de acción y al otro le gusta de terror, la solución no es que tú veas la de acción y que el otro se quede 4 años ahí amurrado porque solamente se hace lo que tú dices. La solución es llegar a un intermedio porque es la forma que tenemos de convivir. Si eso es lo que, lamentablemente ahí está el debe un poco las redes sociales, porque esto incentiva mucho. Tú sabes que el algoritmo digital funciona con tus gustos e intereses. Entonces, si tú demuestras que te gusta algo de la derecha, te empieza a bombardear con cosas de la derecha y te empieza, aunque tú estés en redes sociales y puedes meterte al lugar que quieras, vas a encontrarte que tú tienes la razón porque mira, mi amigo piensa igual que yo, el profesor piensa igual que yo, todos piensan igual que yo, y cuando te aparece alguien que piensa distinto, él está equivocado. Y lo mismo le pasa a los del otro lado, les pasa exactamente lo mismo porque el algoritmo te empieza a mostrar constantemente la repetición del mismo estímulo que está acorde con tu pensamiento. Y eso, lamentablemente, ahí las redes sociales han jugado un rol incentivador de la lucha, en el fondo, de contraponer los grandes puntos, y no te permite saber de decir, constantemente decir, ¿no será que puedo estar equivocado? Por lo menos crearte la duda, ¿no será que lo estoy viendo desde un punto de vista más individual y lo tengo que ver desde el punto de vista del otro? Y para eso necesito escuchar posturas distintas. Y yo, no sé si te ha pasado, gente pone, oye, si voy a votar por tal candidato y si no están de acuerdo, elimínenme. Mira los niveles que estamos llegando. O sea, solamente te vas a quedar rodeado de tus amigos que piensan igual que tú. Ese es el futuro que estamos construyendo. Entonces nos vamos a sentar a un lado los de uno, los del otro lado. Ustedes llegan en la mañana, nosotros llegamos en la tarde, y eso va contrario a la convivencia país. En los años 90 yo creo que había un intermedio. Yo creo que el espacio que está llenando el Partido de la Gente no solamente lo estamos llenando porque seamos organizados y porque se juntó harta gente, sino que porque lo dejaron vacío. Fíjate que antes estaba el PPD, la Democracia Cristiana, y creo que hacían un centro bastante claro, con cositas de acá y cositas de allá. Pero con el paso de los años se fue demoliendo ese sector, se fue acercando un poco más a la izquierda, el Frente Amplio creció, por ende el centro quedó vacío. Y al quedar el nicho vacío, evidentemente que van a surgir grupos que van a decir, volvamos a tener un equilibrio en la comunicación, en las cosas que se van comentando, en los medios de comunicación, y por eso es que hay espacio para que nosotros entremos. Si no, si la política ya hubiese llenado la izquierda, el centro y la derecha, no tendríamos espacio, no tendríamos 50 y tantos mil militantes que lo único que quieren es inscribirse. Ahora me acaban de avisar que habían inscrito más de 1000 personas solo hoy. Entonces significa que hay sed, hay hambre por algo nuevo, porque ya los polos
creo que van a reflejar la parte más triste de la política, que es la intolerancia, el odio, el que tú veas a una persona con la polera al otro lado y le tengas que ir a agredir. Y yo creo que ahí ya empezamos el mal camino de la democracia. Sí, comparto lo que tú dices en dos aspectos. Uno que tiene que ver con los algoritmos de las redes que finalmente me autorrefuerzan hasta el convencimiento dogmático, pero de la verdad revelada, de que yo estoy bien, porque todo no puede ser que esté mal si tanta gente piensa lo mismo que yo, sin darse cuenta que es el algoritmo el que prefiere a juntar a los iguales con los iguales, que está explicando el fenómeno. Entonces uno no llega a esa darse cuenta, sino que simplemente se queda como, estoy bien porque todos piensan lo mismo que yo. Y ahí te aparecen futbolistas, te aparecen artistas, políticos, economía. Entonces, no, es que si ya no puede ser, si el futbolista, el artista, el economista, el político piensan lo mismo que yo, estoy en lo correcto. Ahí se produce una distorsión de la lectura de la realidad y de la ponderación de las cosas, donde simplemente se polarizan, pero se concentran, se radicalizan en el autoconvencimiento y en el convencer. Nos convencemos a nosotros mismos, nos aplaudimos a nosotros mismos, nos felicitamos a nosotros mismos. Yo creo que eso está en el polo de Kast y en el polo de Boric, pero haciendo mella de lo que pueda ser una representación mayoritaria para tener una estabilidad de gobierno mínima, para darle estabilidad, porque yo no sé en qué punto, por lo menos yo decía, no sé en qué punto pasamos a refundar Chile o a detener Chile. O sea, aquí lo que había que hacer era mejorar la cosa, no cambiarla por otra cosa ni detener lo que estaba pasando. Había que encauzar la insatisfacción lúcida de la gente, porque era evidente, había que conducirla hacia las mejoras razonables, partiendo por un sentido común de partir por las más disponibles hasta las más complejas que toman más años, buscando el mejor encuentro entre el problema y la mejor disponible, y ir avanzando paso a paso. Y yo no sé en qué momento tendremos que refundar todo, ni en qué momento esta cuestión se redujo a imponer el orden y quedemos donde está, porque el orden es el centro. No, si aquí hay cosas evidentemente malas, partiendo por la polarización que se está viviendo en el espectro político, que también arrastra a que la sociedad empiece a enfrentarse a sí mismo. Ya no son solo los políticos, sino que baja a lo social. Y el primer enfrentamiento social en la Plaza de la Dignidad va a ser arder Chile. Eso yo encuentro tremendamente irresponsable y riesgoso. Totalmente, y eso lo que genera, eleva los niveles de incertidumbre, sube el dólar, baja el peso, se derrumban los fondos de pensiones. Si las pensiones eran malas van a ser peores. Obviamente el inversionista dice, ¿para qué voy a abrir otro restaurante si capaz que me lo van a saquear? Por ende no contrata la mano de obra, al haber menos mano de obra bajan los sueldos promedios, etcétera. Hay un sinfín, es una gran cadena de situaciones que se van desarrollando, y por eso es que creemos que ninguno de los polos le va a hacer bien a Chile, a menos que alguno de los polos se vaya directamente al centro, pero no para ganar los votos de aquí hasta 3 semanas, sino para entender que tienen que gobernar pensando que ya no van a ser el presidente del Frente Amplio ni del Partido Republicano, van a ser el presidente de todos. Yo espero que se imponga un poquito ese criterio, más allá de que siempre van a estar los extremistas que le van a decir amarillo al que sea, le van a decir amarillo al de Kast o a Boric, en el caso que tomen algunas medidas menos populares para los extremos, pero mejores para el país. Pero espero que eso se imponga, porque de lo contrario lo que vamos a tener acá son 4 años de estallido social, gane quien gane, y en el caso de Boric, si llegan a haber violencia en las calles, como él no puede atacar la violencia se va a desarrollar más, y en el caso de Kast va a poner mucha mano dura, y eso genera más odio y más problemas y más mano dura, y vamos a terminar viviendo acá en Afganistán. Entonces no queremos eso para Chile. Hay mucha gente que lo va a pasar mal si es que el país no está estable, sobre todo a la gente más humilde, aquel que vive del kiosco. Yo me pongo todos los días a pensar en aquel kiosco que está en Plaza Italia y dice los viernes no puedo vender, un día menos de vender, y quizás el sábado me encuentro con mi kiosco destruido. Qué lata, qué triste para ese padre de familia llegar a la casa y no tener certidumbre si es que va a poder trabajar o no. Y el resto solamente se quedan en Twitter incendiando el país, pero el que paga el pato
es ese personaje que trabaja, que lo único que quiere es tener un poquito más de holgura al fin de mes, educar a su hijo y pagar la cuota del hipotecario. No es mucho lo que pide y lamentablemente hoy día la política ni siquiera eso está entregando. A mí me parece bastante alarmante los dos caminos que se nos han planteado. Lamentablemente el mismo sistema político terminó generando dos cosas exageradas, que no son templadas, que tienen una lectura parcial de algunos aspectos de la realidad que se han anquilosado. Porque no es creíble que si tú le dices, mire, yo le voy a dar a todos todo lo que necesitan y vamos a hacer un gobierno con el pueblo, para el pueblo, desde el pueblo y vamos a consultar todo, es desconocer que la gente primero quiere vivir tranquila, quiere estar con su hijo, quiere salir a pasear, quiere comprarse alguna cosa, quiere estar con la familia. No sé si quiere ser un sujeto activo político de consulta de todos los temas todo el tiempo. Por eso que hay representación. Porque es agotador estar tratando de indagar cosas complejas todo el tiempo, para lo cual uno tendría que dedicarse todo el tiempo de su vida a eso, como para fundar un proyecto que diga es que vamos a cogobernar con el pueblo y eso nos da la seguridad y la tranquilidad de que esto va a resultar. Es desconocer, es un desconocimiento de la realidad espeluznante. Y por el otro lado, que yo intuyo que anda más o menos así como que en realidad no entiendo mucho qué es lo que pasó, pero esta cuestión tiene que ordenarse. Y la paz tiene que imponerse, porque la paz deviene de hacer cumplir la ley. Y para eso necesitamos fuerzas especiales capacitadas con recursos y con tecnología para poder imponer. Digo, pero viejo, ¿qué clase de comprensión has logrado? Eso es un ejemplo de convicción. Tienen la convicción y yo se los celebro porque están absolutamente convencidos y están saliendo a las calles a buscar adeptos. Hay una convicción en sus propias ideas, qué sé yo ya, rescatable, pero con una comprensión tan baja, tan poco comprensiva, tan poco compleja, tan poco dinámica, que es espeluznante pensar que alguno de estos dos personajes va a tratar de imponer esto, sinceramente. Sí, se ve complicado el escenario. Yo espero que impere la cordura, que bajen los niveles de agresividad en los comentarios. Esto que constantemente se están sacando los trapitos al sol y se ponen... Fíjate que nosotros siempre hablábamos del programa y yo nunca vi una nota donde saliera una propuesta en el caso del Partido de la Gente. Nunca hubo un reportaje donde solamente temas personales que son de muy dudosa veracidad, porque son tribunales que tienen que evaluar, determinar, cosas que por lo general siempre han sido desmentidas finalmente, pero se demora un par de años, pero no se habla de propuestas. No se habla de ideas, cuál es la visión del país. Entonces, mucha lata ver que un candidato le dice que el otro tiene acoso y por el otro lado le dice, no, es que tú tienes dinero en Panamá. Ya, pero ¿y el país cómo lo mejoramos? Y que tú traigas tu dinero a Panamá o que tú hayas o no hayas acosado, eso tendrán que investigarlo los tribunales y para eso están los tribunales. Si nos ponemos nosotros de jueces, estamos mal porque no estamos preparados, no tenemos la oportunidad de que valga nuestra opinión. Nosotros tenemos que escuchar propuestas país, gobiernos que nos demuestren queremos ir hacia allá de esta forma. Estas son nuestras ideas, pero así vamos a respetar a los que piensan distinto y no veo eso. Lamentablemente no veo eso ni por el lado de Jadwe, que es como el área más radical de Boric, ni por el lado más radical de Kast, con estas declaraciones de Johannes Kaiser también súper desafortunadas. No sé si lo hacen a propósito, que justo en los momentos que hay que centrarse para tratar de capturar un público nuevo salen con cosas cada vez más extremas. Ya incluso desconozco si lo hacen a propósito o no, o cuál es el objetivo. Realmente llama mucho la atención y nos estaríamos farreando un tremendo país que tiene cosas por mejorar, pero que tiene muchos avances y cosas. Todos hemos conversado con extranjeros, con peruanos, argentinos, bolivianos, venezolanos, y ellos fácilmente te empiezan a nombrar bondades de Chile, de cosas que sí hemos hecho bien. Un listado enorme de cosas que hemos hecho bien, no perfectas, pero bien. Entonces no podemos tirar todo al carajo porque hay 4 o 5 personas exacerbadamente exageradas gritando en la calle, ni tampoco decir que está todo bien porque los indicadores de macroeconomía dicen que estamos bien.
tiene que, como todas las cosas, tiene que haber un equilibrio. Y ojalá que vayan entrando en razón un poquito los candidatos y también sus grupos que están alrededor. Si el candidato a veces es una persona. Por eso yo te hablaba del programa. Las personas pasan, las ideas quedan. Si las ideas de Franco hubiesen sido malas, te aseguro que estando en el extranjero, en la India, da lo mismo. No, son ideas malas. Pero a la gente le hizo sentido la idea y pasaron a un segundo grado al personaje que estaba detrás. Porque había un programa, había un proyecto, había un grupo en común de personas que estaban con esa idea, y si la gente las valora y cree que esas son más importantes, las van a valorar, y así lo valoró. Afortunadamente, por lo menos hay 1 millón de chilenos que piensan más o menos como te he tratado de estar comunicando ahora en esta conversación. Sí, yo quiero resaltar lo que tú señalas del llamado a la templanza y de tratar de lograr una mejor comprensión de lo que está pasando. Si esta cuestión, sinceramente, no es para ingenieros de la NASA, uno se da cuenta, si es tan evidente que sale hasta en la tele, si es evidente que están malversando fondos, de que se están robando plata, de que hay malas prácticas, de que las cosas no se solucionan porque hay intereses, están comprados, porque hay cosas sucias por detrás, es evidente. Pero para que el país avance tenemos que lograr una templanza y dejar de conversar con nuestros iguales. Hay que esforzarse en conversar y tratar de ver qué de lo que tú me estás diciendo, que aparentemente es en contraposición, ¿dónde está tu sentido? Porque nadie tiene la verdad, y eso es una deformación política cuando ya empiezan como las ideologías, donde se homologa una idea con un bien indiscutible y una bondad perfecta, donde esto es incuestionable, es dogmático, es religioso, es militante. Justamente ese camino es el que ha llevado a los grandes desastres. Si que hay que tratar de atender a la realidad en el mejor clima de colaboración posible, respetando y escuchando la diferencia en un ejercicio democrático para ir solucionando los problemas, porque Chile es bueno y malo como cualquier cosa. Y algunos que encuentran que es perfecta es un delirio poco creíble, y los que encuentran que está todo malo también es un delirio poco creíble. Chile tiene que mejorar, tiene que evolucionar, no transformarse en otra cosa ni detener el avance. Y eso en estos polos tan torpes, de tontorrones, da susto cómo esta cosa se va degenerando cada día más a un partido de fútbol. Hay faros, sí. Christian Walker ha hecho un par de columnas muy lúcidas respecto de esta visión de la templanza, del criterio. Creo que él se declara una persona de izquierda, pero tiene ahí sus críticas totales a su mismo sector, porque se entiende que hay mucha gente que quizás no busca el bien. O mira, si yo me pongo un caso, quizás puede haber una idea que yo creo que es la mejor. Pero ¿cómo voy a tener la arrogancia de que si la aplicaron en 10 países y no funcionó y la quiero volver a aplicar, ¿por qué voy a ser tan egoísta de poner a sufrir a la gente aquella idea que ya no funcionó, aunque me siga pareciendo buena? Si, pucha, la economía no partió ayer, los países no partieron ayer, hay mucha historia, hay que leer un poquito. Tenemos evidencia, cómo lo hizo Suecia, cómo hay países que eran igual de pobres que nosotros en los años 80, hoy día está mucho más alto, no sé, Corea del Sur, por ejemplo. Hay países que eran mucho más ricos y hoy día son mucho más pobres. Entonces, es cosa de evaluar, mira, este país lo hizo así, le fue así, este otro país lo hizo así, esto implementaron, este modelo no le funcionó, esto sí. Ver, escuchar, y podemos tomar quizás la educación de Finlandia, el modelo de desarrollo de Estados Unidos en ciertos elementos, el modelo de salud del nivel europeo, y armar un Chile un poquito más múltiple con nuestra realidad, obviamente, con nuestra idiosincrasia. Yo creo que sí es posible. Yo creo que en los años 90 se hizo algo así, entre el 90 y el 2000, si tú miras, los avances de salida de pobreza en Chile fueron tremendos, el aumento del sueldo mínimo explotó, algunos lo pueden encontrar muy bajo aún, pero cómo era los años 88, 89 versus cómo terminó siendo el año 2000, hubo un gran avance, y del 2000 en adelante yo creo que nos fuimos un poquito más a lo ideológico y el país empezó a frenar hasta que ya llegó lo del estallido social. Y ahora incluso hay economistas que hablan de
del PIB tendencial, que incluso ya en los próximos 5 o 7 años podría incluso ir a la baja. Entonces, de pasar de ser un país que crecía a ir a la baja, es triste, porque son generaciones que se van a quedar sin estudiar, son familias que se quedan sin ir de vacaciones, son hijos que no pueden estudiar, son varias cosas las que se están en juego en esta elección. Y ojalá que llegue más democracia, que nos escuchemos un poquito más, que seamos más abiertos y que no impere estos cabezas calientes que hay en cada uno de los lados, que lo único que quiere es imponer su verdad como si fuera realmente una religión. Oye, Giancarlo, se nos acabó, se nos pasó volando, muy interesante la conversación, una conversación política desde una mirada más libre, que yo creo que ahí está un poco la novedad que yo intuyo en todo esto. Es decir, arreglemos las cosas con ganas de arreglarlas, no refundemos el país, no lo detengamos, mejoremos, rescatando el sentido común, porque aquí como que el sentido común es lo que está faltando y la mayoría de la gente lo está teniendo en su diario, en su cotidianidad. Si el que está perdiendo el sentido común es el político, porque ahí andan unas distorsiones medias ideológicas, radicalizadas, y se juntan mucho entre los pares y ahí la cosa se pierde complejidad. Muchísimas gracias, Giancarlo, por tu contacto. Vamos a tratar de seguir invitando a ti o al resto o más gente. Estuvimos con Rubén Oyarzo hace poco, así que le mando también un saludo a Rubén, muy entretenida la conversación con él. Así que bueno, un saludo a toda la gente que quiere que las cosas se arreglen y la gente deje de pelear y que nos vamos como amigos por al medio y no como enemigos en los polos. Por ahí creo que va la cosa. Por ahí va la cosa y te agradezco nuevamente la invitación. Estos espacios son los que faltan, los medios alternativos, a veces hay mucho más calidad de contenido. Yo le pido a la gente que haga el esfuerzo, no se quede ahí con los 3-4 canales, vaya al cable, vaya a algunos programas en internet, porque hay muy buenos contenidos y hay formas de pensar distintas, que yo creo que lo único que hacen es nutrir la mente y te abre un poquitito el abanico de decir, no es solamente esto y lo otro, sino que hay harto más evidencia y ejemplo. Así que muchas gracias por la invitación, muy amable y muy grata la conversa contigo. Muchas gracias, un abrazo, Giancarlo, nos estamos viendo. Los dejo invitados a seguir abriendo espacios diferentes. Un abrazo y sigue pensando, vamos como lo haríamos con el vecino, sin quemar las casas, vamos por el medio. Un abrazo para todos.